Sembrando de Esperanza presenta hoy al predicador católico Rudy Orellana con este hermoso mensaje. Bienvenidos. Me vino a rescatar con toda... Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Gracias por detenerse y escuchar la palabra de Dios. Porque este es un programa Sembrando Esperanza. Su finalidad es poder compartir con ustedes esas chispas de reflexión que Dios siempre quiere transmitir una buena noticia. Y la carta de los Hebreos en su capítulo 12, versículo 11, nos va a narrar sobre el por qué es necesario que acontezcan en nuestra vida esas situaciones incómodas, esas situaciones que nos desafían a poder sacar lo mejor de nosotros. Ponga atención, Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice así: ninguna corrección es agradable, sino penosa, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por tanto, robusteced las manos caídas y las rodillas vacilantes, y enderezad para vuestros pies los caminos tortuosos, para que el cojo no se descoyunte, sino más bien que se levante. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso, de veras. Cómo quisiera uno tener esa memoria. Ninguna corrección en su tiempo es agradable. Es penosa, pero produce un fruto apacible de justicia. Por lo tanto, ser robustos en las manos caídas y los pies vacilantes, y enderezar los pies en los caminos torcidos, para que el cojo no se descoyunte, sino más bien se levante. ¡Qué hermoso, hermano! ¿A quién le va a gustar esas situaciones desfavorables, adversas, negativas, crisis tan fuertes que a veces nos pasan en nuestra vida y que nosotros cerramos nuestros ojos y decimos: ¿pero por qué? ¿Qué mal estoy pagando? ¿Pero por qué justamente en este momento? ¿Y por qué a mí? Y dice aquí la carta: es para que rebustezcas tus manos y las rodillas dejen de vacilar, porque el fruto viene después, y el cojo, dice, se levantará. Fíjate, hermano, que tantas cosas que hay que decir de esto, pero yo estaba pensando cuando yo leía esto de aquel gran maestro con su alumno que van a hacer un experimento en el campo, y de repente el maestro entra a una casita de palma, de barro, un ranchito que daba pena ver a aquel hombre con su esposa y 6 hijos en un solo cuartecito viviendo todo. Y el maestro le pregunta: ¿y ustedes cómo hacen para sobrevivir? Y le dice: pues mire, nosotros tenemos una vaca.
ella nos provee varios litros de leche. Con esos litros de leche nosotros sacamos queso, crema y los vendemos y nos proveemos de otras mercancías y así poco a poco vamos saliendo. Y el maestro no dice palabra alguna, se retira con la cara hacia abajo, su alumno atrás, y cuando ya habían recorrido unos 50 metros, le dice el maestro al alumno: busque la vaca y tírela al barranco. Pero maestro, y el maestro solo le hace una inclinación y él sabe que no debe de contradecir a su maestro. Con mucho pesar busca la vaca, la tira al barranco y se van a la ciudad. Aquel alumno nunca olvidó este acontecimiento y en cuanto tuvo unas pequeñas vacaciones, como unos 4 años después, busca aquella casa. En primer lugar, para pedir perdón por lo que había sucedido y pensando en el dolor de aquella familia. Su sorpresa fue que cuando llegó, en vez de aquel rancho, había una casa de 3 niveles, un hermoso jardín, unos niños con juegos mecánicos y una pareja muy hermosa y sus niños ya creciditos. Y él empieza a pensar, dice: pobre familia, tuvo que vender su casa, su terreno, a otras personas que se aprovecharon. Y en eso va pensando cuando por fin llega. Y se lleva una sorpresa mayor porque los que están ahí son los mismos que él había dejado hace 4 años. Y le dice: ¿pero qué pasó aquí? Y le cuenta la historia de la vaquita. Nosotros teníamos una vaquita y la vaquita pues se murió y nosotros nos quedamos muy tristes. Pero luego vino la actitud de sobrevivencia y empezamos a descubrir que teníamos otras habilidades. Las empezamos a ejercer, a aplicarlas y en esa búsqueda, pues, hemos progresado mucho más. Nuestros ingresos fueron superiores a los que nos daba la vaquita. Y gracias a eso, pues ahora somos lo que usted ve. Y aquel joven se regresa a su pueblo contento. El saber que en esa crisis ellos descubrieron algo más, que era el poder desarrollar todo ese potencial que Dios coloca dentro del ser humano. Yo no sé qué tanto de ese potencial tú le sacaste provecho en su momento dado. Porque Dios te da talentos. Y Dios lo que quiere es que tú los desarrolles. Los pongas a trabajar. ¿Cuántas oportunidades se nos han dado en la vida? Y siempre nos quedamos con el último o sin nada. Porque cuando debimos de aprovechar el tiempo para formarnos, sacar una carrera, aprender un oficio técnico, no lo aprovechamos.
pensamos que la vida iba a ser como era cuando éramos jóvenes. Ahora tienen que trabajar los dos para que más o menos haya comida en la casa. Mientras que otros se privaban de sacrificios, dejar de ir al cine para estudiar, dejar estos compartimientos de pareja, de fiestas de fines de semana para aprovechar el tiempo. Ahora pagan las consecuencias de eso. Y le quieren echar la culpa a Dios de que ellos son así, porque nunca les dieron oportunidad. Y es que yo soy así porque mi papá nunca me enseñó, nunca me puso a estudiar, nunca pensó que yo algún día iba a hacer una familia, nunca pensó que yo iba a crecer. Y ellos están en la crisis, crecieron en la crisis, viven en la crisis y van a morir en la crisis. Y en cada oportunidad de nuestra vida son desafíos. Yo estoy pensando, yo fui un joven que hasta los 19, 20 años yo empecé a salir. Mi trabajo era formación, estudio, deporte, trabajo. Yo sabía que me tenía que preparar. Veníamos de una vida del campo a la ciudad. Y sabía yo que en esta ciudad no se puede vivir tranquilo si no tienes salud, no tienes trabajo, no tienes vivienda. Esas tres cosas son básicas para uno que quiera vivir en la ciudad. A aprovechar esas crisis, como dice, qué hermoso cuando él dice, después de esa penosa y desagradable situación, luego produce fruto apacible. Luego produce el fruto apacible. Si Dios a mí me permite, me voy a descansar con una buena jubilación. Pero eso quiere decir que pasé toda mi juventud trabajando todo el día y estudiando hasta las 10, 11 de la noche para poder más o menos tener frutos que recibir, o como le dijo aquel conejito al pajarito que estaba en la cima del árbol sentadito durmiendo, y le dice el conejito al pajarito, ¿qué? ¿Me puedo sentar como te sientas tú? Y el pajarito le dice que sí. Y el conejito hace como el pajarito y se sienta, sin pensar que tenía un cazador enfrente que solo andaba buscando para almorzar. Se lo huele. Entonces al final de eso dice, para estar bien sentado y en alto, para estar bien sentado tienes que estar en lo alto. Pero no te puedes sentar abajo porque vas a hacer alimento para otros. Para poder hoy hacer deporte todas las mañanas, tienes que tener un trabajo sentadito, cómodo, en una oficina. ¿Cómo podría una persona andar haciendo deporte si toda la vida pasa debajo del sol, jalando carretilla, boleando piocha y tirando tierra? Ya con eso les basta. Para estar en alto, para poder leer la prensa en horas de trabajo, pues tienes que estar más o menos, estar en una oficina, es tener tu propia empresa, tu propio negocio, pero no puedes estar leyendo la prensa cuando estás en un trabajo de bodeguero, de cajero, de ayudante o de albañil, lo que sea, que no sea estar cómodo ahí o que no sea el negocio tuyo. Como decía aquel, y muy bien dicho, cuando miran a un rico corriendo en la mañana, está haciendo ejercicio. Mirar a un pobre corriendo, anda huyendo, es un ladrón. Miras a un rico leyendo la prensa, se está formando. Ver a un pobre leyendo la prensa, decía, buscando trabajo. Siempre nos van buscando.
Pero es en esa crisis, esos momentos. Quieres producir, quieres disfrutar, trabaja, invierte, no pare, sé fuerte. Las crisis vienen en nuestra vida para robustecerlo y levantar al cojo, al que no se quiere levantar. Qué hermosa la palabra de Dios, los que nos quiso transmitir en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias infinitas, Señor, por tu palabra. Cuánta sabiduría encierra ese mensaje que nos quiere decir que a nadie le gustan las correcciones, que a nadie le gustan las situaciones adversas, que a nadie le gustan las críticas o todo aquello que nos destruye. Sin saber, Señor, que esto, como dice, esto a nadie le aparece, pero hay que recibirlos para robustecerlos a través de ellos, porque el fruto que viene después es para levantarse. Gracias, Señor, por tu palabra, que siempre está atenta a podernos iluminar, a poder guiarnos y poder tener una perspectiva distinta de esos momentos que para nosotros son momentos difíciles. Pero como dice ese refrán, los problemas son simplemente unos desafíos. Nos retan a dar nuestra mejor versión de nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por mi hermano que se ha quedado a escuchar tu palabra. Bendice su vida, bendice su familia. El honor y la gloria son para ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y los que van a desafiar los momentos adversos dicen amén. Y que Dios nos bendiga.